Para empezar, vamos a dar a conocer nuestro tema a sustentar. Normas técnicas relativas a los estados, informes y reportes contables. Presentado por Bulla Carol Andrea, Rusichel Dayana, Suárez Jamie Lorena. Las normas técnicas relativas a los hechos posteriores al cierre. Estas normas hacen referencia a la información que es conocida en el periodo entre la fecha del cierre y la fecha de emisión o presentación de los estados contables. Maneja ciertas características, como la evidencia adicional sobre condiciones existentes que se hayan presentado antes de la fecha de cierre. Otra característica es el indicativo de los hechos que hayan surgido de manera posterior y que por su materialidad impacten los estados contables. Esta información se debe registrar en el periodo objeto de cierre o en defecto ser relevada por medio de notas a los estados contables. La información referida de los hechos posteriores al cierre se clasifican en dos grupos. El primero, la información que debe ser objeto de registro en los estados contables del periodo que se afecta con el cierre, pues es la evidencia para las condiciones que existían a la fecha. Y la segunda, la información que debe revelarse por medio de notas a los estados contables, que es la indicativa de condiciones surgidas después de la fecha de cierre. Para entender más el tema anterior, damos a conocer los conceptos. Fecha de cierre, último día del periodo con el cual están relacionados los estados contables, que siempre es relativamente al 31 de diciembre de cada año. La fecha de autorización, fecha en la que los estados contables han recibido la aprobación del máximo órgano comparativo de dirección de la empresa. Respecto a esta fecha se debe relevar la fecha de autorización y el responsable de la misma. Y la fecha de presentación es la fecha en que los estados contables han sido aprobados por el representante para darlos a conocer a los usuarios, cumpliendo con los objetivos de gestión, control interno, divulgación y cultura organizacional. Encontramos ahora los criterios para determinar si la información conocida sobre hechos posteriores al cierre debe ser registrada en el periodo objeto de cierre. Encontramos 4 pasos. El primero, la recepción de información después de la fecha de cierre que suministre evidencia sobre condiciones y existencias de un activo, pasivo, ingreso, gasto o costo a la fecha. La segunda, que nos habla sobre la evidencia sobre el valor realizable neto de los inventarios, tomando como referente el valor de las operaciones realizadas en el periodo siguiente a la fecha de cierre. El tercero, las condiciones que fueren pactadas en acuerdos o contratos que condicionen las disponibilidades de los activos e ingresos. Y la cuarta, el ajuste de una provisión o reconocimiento de un pasivo sobre el cual ya se había generado estimados. Los hechos ocurridos después de la fecha de cierre y antes de la fecha de emisión o presentación que no son ajustables son hechos que presentan y no son ajustables, pero aún así son de tal importancia que podrían afectar la capacidad de los usuarios de la información para la gestión pública, el control público y la divulgación y cultura. Debe relevarse acerca de ellos la naturaleza de hecho, las estimaciones de su efecto financiero o en su defecto la aclaración expresando que no es posible hacer dicha estimación y las incertidumbres en materiales relacionadas con hechos, condiciones que comprometen la presunción de continuidad en la entidad contable pública. Ahora entramos a hablar sobre las normas técnicas relativas a los estados e informes, donde se determinan como tal los criterios para la preparación y presentación de los mismos. Se encuentran principalmente las siguientes: el propósito, los objetivos, las características cualitativas, los principios, normas técnicas,
las cuales con las anteriores damos a conocer una satisfacción de los intereses y necesidades de los usuarios. También esta norma articula criterios para conseguir una representación razonable, que es, primero, de situación, segundo, de actividad y tercero, de recursos de la entidad contable pública. La información revelada, atendiendo las condiciones de materialidad, representa transacciones, hechos y operaciones relevantes para el usuario. La materialidad de la cuantía se determina con relación a el activo total, activo corriente y no corriente, el pasivo total, el pasivo corriente y no corriente, y por último, el patrimonio como resultado del ejercicio. No se consideran materiales, partidas o hechos que no superen el 5% en relación con un total. Segundo, entre el 5 y el 10% de un total. Algunas pueden ser materiales y otras no. Y tercero, mayores al 10%. Deben considerarse materiales que puedan tener un impacto significativo. En la naturaleza se tendrá en cuenta lo siguiente: las actividades ordinarias y extraordinarias, si representan riesgos u oportunidades, si compromete la continuidad con el funcionamiento, si se trata de transacciones con entes vinculados o adscritos de tal manera que puedan tener alguna relevancia. Debe revelarse en notas y se debe tener en cuenta certificarse mediante la firma del representante legal como el contador público responsable de la preparación. Y damos a conocer un mapa conceptual donde especificamos los tres temas importantes de los estados financieros básicos, que son los elementos, la naturaleza cualitativa y la naturaleza cuantitativa. Para entender más el cuadro anterior, damos a conocer que los estados financieros están principalmente basados en 4 estados, que son el balance general, el estado de actividad financiera, económica y ambiental, el estado de cambio en el patrimonio y notas a los estados financieros. Entonces, el balance general principalmente se compone por el activo corriente, el activo no corriente, el pasivo corriente y el pasivo no corriente. Dentro del activo corriente hace referencia a los bienes y derechos razonablemente que pueden ser convertidos en efectivo en un tiempo no superior a un año. El activo no corriente nos habla de los bienes y derechos de relativa pertenencia que se adquieren con el fin de utilizarlos, consumirlos o explotarlos y no comercializarlos. Hablando ya del pasivo corriente, encontramos las obligaciones de actividades de la entidad contable pública no mayor a un año, y el pasivo corriente, que esas obligaciones sean mayor a un año. Dentro del estado de actividad financiera, económica, social y ambiental, encontramos 3 puntos principales, que es un estado contable básico, primero, que revela el estado de la actividad financiera, económica, social, ambiental de la entidad contable pública, y este se hace con base en el flujo de recursos generados y consumidos en cumplimiento de las funciones de cometido estatal, expresando el término monetario durante un periodo determinado. Estado de cambio en el patrimonio. Es el estado contable básico que revela en forma detallada y clasificada las variaciones de las cuentas de patrimonio de la entidad contable pública de un periodo determinado. Las notas de los estados financieros nos especifican que se dan a conocer de forma general y específica y que tienen por objeto revelar la información adicional necesaria sobre transacciones, hechos y operaciones financieras. El estado financiero consolidado
Revela la situación, actividad y flujo de recursos financieros, económicos, sociales y ambientales de un grupo de entidades contables públicas que conforman centros de consolidación. Los informes contables específicos se preparan para satisfacer necesidades particulares de ciertos usuarios de la información contable y se caracterizan por tener un uso limitado y por suministrar mayor detalle de algunas transacciones. Los informes contables complementarios buscan satisfacer necesidades de información financiera, económica, social y ambiental y pueden prepararse y presentarse de forma comparativa. Los reportes contables son informes de propósito específico y estos reportes constituyen en el insumo básico para la preparación de informes requeridos con diferentes usuarios estratégicos. Gracias.